denle la mano. Damos la bienvenida al hermano Víctor y su familia que está esta tarde con nosotros. Demos un aplauso y bienvenida a nuestro hermano Víctor, a su esposita que está ahí al lado. Están sus hijitos, está Lila, está Ociel, está Kalena, sus hijitos, y qué lindo ver esta hermosa familia. Vayan y saluden a los hermanos, por favor, digan Dios bendiga esta tarde grandemente. Estamos contentos de ver a los que normalmente nos venimos cada domingo acá a la casa del Señor. Estamos contentos de ver a nuestro hermano David con nosotros también, a nuestra hermanita Alexandra también que está esta tarde con nosotros, y también a nuestra hermanita Jocelyn que vinieron independientemente hoy cada una a su iglesia. Muy bienvenidas también a nuestro hermanito Jesús, hermano Alonso, toda la iglesia, a nuestro hermano, a cada uno de los que esta tarde se reúnen y se congregan en la casa del Señor. Qué lindo ver a la familia de Dios, qué lindo es un abrazo en el nombre del Señor. Eso no tiene valor, no tiene precio. Cuando usted le da un abrazo en el nombre del Señor a un hijo, a una hija, a su esposo, a su amigo en el nombre del Señor, eso es muy valioso a los ojos de Dios, porque es compañerismo, es la iglesia unida en bendición. Y damos la bienvenida esta tarde a todos. Muy bien, y los niños van a pasar a su clase con la maestra, mi esposita, que tiene ese talento para trabajar con los niños, al lado de mi hermana Zulema también, que nos colabora. Así que damos gracias a Dios por los niños, porque son un tesoro de la iglesia. Si hay alguien que es un tesoro aquí en la iglesia, son nuestros niños. Y aunque hacen bulla y todo, pues me gusta una iglesia con bulla en lugar de tener una iglesia callada, sin niños, sin futuro. Así que doy gracias a Dios por los niños, y ojalá cada día hayan más, cada día tengamos más para la gloria y la honra del Señor. Bien, y esta tarde yo voy a llamar su atención. Vamos a tener un mensaje que yo he titulado, o se titula más bien, Señales del Nacimiento Nuevo. Este mensaje yo lo quiero dar en esta tarde para todos aquellos que todavía no han nacido de nuevo o están en ese proceso de nacer de nuevo, como dice la palabra de Dios. Y realmente es importante esto, porque dice la palabra de Dios que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, levante la mano el que no quiera entrar al reino de los cielos. Baje esa mano rápido, repréndala, hermano. Todos queremos entrar en el reino de los cielos. No hay ni uno que no quiera entrar. Todos queremos entrar en el reino de los cielos. Y por esa razón es importante saber si estamos bien enfocados o no, porque desafortunadamente no es fácil, pero no es tan fácil como pensamos. Es sencillo, pero hay que cumplir algunas reglas y hay que especialmente darle un crédito especial al Señor en esto, porque Dios es el que tiene la última palabra en esto. El que va a permitir la entrada al reino de los cielos va a ser de usted al reino de los cielos, va a ser Dios. Nosotros solamente anunciamos el reino de Dios aquí en la tierra y predicamos la palabra de Dios y te damos todo lo necesario y toda la información necesaria para que usted tenga lo suficiente para saber si realmente toma esa decisión de buscar el reino de Dios o no. Pero a lo último, cuando usted se vaya a presentar delante de Dios, cuando ya le toque su tiempo, cuando llegue su momento en que el Señor lo llame a usted, y de ahí, después de que usted parta con el Señor, viene ese momento decisivo que Dios le va a permitir o no entrar al reino de Dios. Eso ya depende de Dios y también depende de usted, cómo las cosas las haya manejado, tan seriamente o no, con el Señor. Entonces, lo que nos resta a nosotros como iglesia es predicar y darle a usted los suficientes argumentos y la suficiente información
y las suficientes bases para que usted no tenga y no vaya a decir yo no sabía eso, a mí nadie me dijo nada, yo nunca me dijeron nada, porque esa no puede ser la disculpa, porque si usted ya conoce, usted ya sabe, entonces usted ya es responsable. Y si usted es responsable, es usted una cosa entre usted y Dios. Así que ojalá para mí que todos ustedes un día nos vamos a ver en el reino de Dios. Esa es nuestra meta, por eso nos reunimos, por eso nos mantenemos firmes, por eso somos fieles y por eso decimos, Señor, si hay algo que esté fallando, quítalo, ayúdame a mejorar, porque yo quiero ir al reino de Dios, yo quiero estar allá. Amén. Ahora sí, levante la mano todos los que quieran estar en el reino de los cielos, todos los que quieren ir. Bueno, hay algunos que no saben si sí o no todavía. Tengan cuidado. Todos debemos ir allí, porque la otra parte, el otro lugar que no es el reino de Dios, no es un lugar agradable, y son lugares que existen. Algunos piensan que es una broma o que es algo que se ha inventado el hombre para meter temor o hacer que la gente tome unas decisiones en su vida. Pero realmente el reino de los cielos existe, y también existe un lugar que no es el reino de los cielos, que es un lugar de condenación. Esos lugares sí existen, y realmente hay mucha evidencia de que esos lugares realmente hay una realidad de que esos lugares sí existen en verdad. Capítulo 3 del libro de San Juan, por favor. Entonces nuestro mensaje esta tarde se llama Señales del Nacimiento Nuevo. Las señales del nacimiento nuevo, o las características del nacimiento nuevo, más bien. Características del nacimiento nuevo. Estas cosas deben estar en la persona que ha nacido de nuevo. Pero primero repasemos un poquito qué es eso de nacer de nuevo, porque a veces no nos quedan claras las cosas. Volvamos otra vez, capítulo 3 del 1 al 17 del libro de San Juan. Capítulo 3, verso 17, el libro de San Juan. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí podemos dejar la lectura. Padre, te doy gracias esta tarde por tu palabra. Te pido que me uses, Señor, como un instrumento tuyo, Padre. Yo sé, reconozco que soy un siervo inútil, que solo debo hacer lo que tú me pides que haga, Padre.
Y esta tarde humildemente te pido, Señor, que hables a través mío, Señor. Yo he tenido este sermón, he preparado este sermón para mis hermanos, para tratar de darles la información que ellos necesitan para que continúen en su crecimiento espiritual y para que tu presencia en sus vidas cada vez sea más real. Ayúdame, Padre, a entregar este mensaje para ellos, y gracias por la bendición de poder servirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces las señales o las características del nacimiento nuevo. Y leímos otra vez la historia porque tenemos que enfocarnos un poquito otra vez en la parte que concierne a esa historia hermosa que ocurrió en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 21, versículo 9. Digo, es una hermosa historia porque de ahí sale una historia maravillosa, que es la historia de la redención del ser humano. Entonces ahí vamos a leer la historia de la serpiente de bronce. A todos nos gusta escuchar historias. Les voy a contar una historia que ocurrió en el pueblo de Israel. Dice: después partieron del monte de Or al camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Estoy leyendo Números 21:4. Números 21:4. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguien era mordido, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces tenemos esta historia muy particular que el Señor le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Porque Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía nada, hasta que el Señor le dijo: Nicodemo, mira, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces ahí Nicodemo entendió todo, porque Nicodemo había leído esta historia de la serpiente de bronce, me imagino, muchas veces, porque él era maestro de Israel. Así que él tenía una información clave y dijo: ¿cómo así? Moisés levantó una serpiente de bronce y la puso ahí porque las culebras, las serpientes venían y mordían a la gente. Y la solución que Dios le dio al pueblo de Israel cuando esas serpientes llegaron era que la serpiente que mordía a una persona, la persona moría irremisiblemente, pero la solución se la dio Dios, el pueblo a través de Moisés. Dios a través de Moisés colocó una serpiente como de bronce y la enroscó en un asta, y la gente que era mordida por la serpiente miraba la serpiente de bronce que había hecho Moisés, y la gente no moría. Era increíble, fue algo, pues un milagro realmente lo que hizo Dios allí. Mucha gente, me imagino, eran mordidos y no miraban la serpiente y se morían, pero los que eran mordidos por serpientes y miraban a la serpiente de bronce que Moisés había hecho, ellos vivían. Por eso Jesús usó esta figura. Ahora, ¿por qué razón la gente era mordida por las serpientes? Porque se rebelaron contra Dios, porque pecaron contra Dios, porque ellos mismos, como dice la palabra de Dios, cada uno cosecha lo que siembra. Y como ellos se rebelaron contra Dios, Dios les mandó un castigo, y ese castigo fue estas serpientes que estaban acabando y matando, dice la Biblia, murieron muchas personas. Ahora volvamos otra vez sobre el libro de Juan. Y vamos a ver entonces la primera característica que debe tener una persona que nace de nuevo. La persona debe tener fe. La primera señal que constituye la primera señal del nacimiento nuevo es la fe, que realmente constituye la base de todo lo demás.
Es el fundamento de todo lo demás, la fe. Porque si usted viene a la casa de Dios y no tiene fe, nada le va a servir. O sea, si usted viene y está aquí en la iglesia y canta y lee la palabra y escucha, pero usted no tiene fe, no cree, no le va a servir de nada. Usted tiene que tener fe, así sea pequeñita, pero una fe que como dijo el Señor, como un granito de mostaza, aunque sea pequeña, pero algo. Aún el granito de mostaza cuando se siembra da una planta y es una hortaliza bien grande, es un árbol casi. Pero debe tener fe. Si no la tiene, entonces no hay nada que hacer. Es el fundamento de todo lo demás. Por eso en el libro de Hebreos, ¿sí? Capítulo 11, versículo 1, la Biblia nos da la definición de fe. La forma más, la definición más sabia que existe de lo que es la fe. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Fe significa entonces, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras que definen ahí entonces la fe: certeza y convicción. Certeza. ¿Qué es certeza? Certeza y convicción, dos palabras que definen la fe. La fe entonces es certeza de lo que espera, es estar convencido de algo que todavía usted no ve. Es un poquito difícil a veces tener fe, pero por eso el Señor nos pide que la hagamos. De hecho, la fe es algo que Dios le puede dar a usted si usted no la tiene. Porque algunos dicen que yo no tengo fe. Se pídale a Dios y Dios se la da. Porque ese es un fruto del Espíritu Santo también. Es algo que Dios da y Dios da en gran abundancia. Algunos dicen, es que yo no voy allá, no me gusta, porque a mí, yo casi no tengo fe en esas cosas. Si usted realmente quiere ir al reino de Dios, como ahora que levantó la mano, es mejor que empiece a tener fe. Porque sin fe no hay nada. Sin fe, de hecho, la misma palabra de Dios dice, en el mismo capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe no podemos tener ninguna relación con Dios. Es imposible agradar a Dios sin la fe. Si uno tiene fe, ¿usted cómo piensa llegar al reino de Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11:6, debe creer que hay Dios. Y que Dios es ese Dios que galardona y bendice a todos que lo buscan. Pero debe tener la fe. Si no la tiene, es imposible. Pero otra vez digo, no puede ser la disculpa si es que yo no tengo fe. No, pídale a Dios y Dios le va a dar la fe. Porque la fe es el cimiento, es el fundamento de todo lo que te relaciona con Dios. Entonces, la primera característica, tener la fe. Pero tenga cuidado una cosa. Fe, es necesario que usted tenga una fe que sea real. Le voy a decir por qué. Porque hay dos clases de fe. Una fe que es la fe, podemos decir, es la fe muerta. ¿Sabía eso? Existe una fe que es la fe muerta. Lea lo que dice Santiago 2:19 y va a ver usted lo que es una fe muerta. Y ese tipo de fe es muy común en nuestro tiempo. Pero tenga cuidado, que Dios no quiere que usted tenga esa fe. Dios quiere que usted tenga una fe viva. Y esa es la otra clase de fe. Santiago 2:19. Amén. En Santiago 2:19, miren lo que dice allí. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, miren lo interesante lo que dice la palabra de Dios allí. La Biblia nos está diciendo que el diablo, el demonio, también tiene fe. Es impresionante, pero así es. El diablo también tiene fe. Cuando el diablo se acercó una vez, un endemoniado se acercó a Jesús y lo miró y dijo, yo te conozco, yo sé quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. Y era el demonio que estaba hablando allí. O sea que el demonio también tiene fe. Por eso digo, este tipo de fe es muerta.
Usted tiene que tener una fe que tenga más que convicción, que tenga más que certeza, un conocimiento seguro y claro de las cosas de Dios. Eso es lo que Dios quiere, una fe sincera, una fe de corazón, una fe que brote de su corazón. Y por eso los quiero llevar ahora al libro de Romanos, capítulo 10. Y allí va usted a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, que esa es la fe que Dios quiere que usted tenga. Es la fe que debe tener. De Romanos 10:9. Cuando dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿en qué? En tu corazón, ¿sí? Otra vez, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que serás salvo. Y la salvación es la que nos lleva a nosotros a tener el reino de Dios. Una persona que es salva es la que va al reino de Dios. Y el Señor está diciendo ahí en su palabra que la fe entonces debe salir del corazón, porque los demonios también creen. Hay mucha gente que tiene una fe, pero no una fe en el corazón. Tienen fe y a veces ponemos esa fe en cosas que no sirven. ¿Cuánta gente pone la fe en una estatua que tiene en la casa y le pone las veladoras y todo y le reza y se arrodilla a una estatua y tiene toda la fe puesta en eso? Y creen que y están comprometidos con eso y le ofrecen sacrificios y le ofrecen dinero y hacen altares y van y hacen una cantidad de rituales con tal de obtener los favores de eso, y a veces hasta el demonio les contesta sus peticiones, porque el diablo también hace milagros y la gente está convencida de que están bien y que Dios está con ellos cuando tienen es una fe muerta. ¿Por qué? Porque esa fe no los va a llevar a buscar el reino de Dios. Esa fe los estás condenando. Sin embargo, ahí están creyendo. Entonces usted tiene que enfocar la fe verdadera, que es la fe en el Hijo de Dios, es la fe que se da del corazón hacia Dios. Amén. Entonces la primera característica del nuevo nacimiento es que tenga una fe, pero que tenga una fe viva, una fe real, una fe en el corazón, no una fe muerta como la tienen los demonios. La segunda característica de las personas que han nacido de nuevo, o la segunda señal más bien, está en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. A ver, ¿ya la tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice ahí la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro 1, 3. Entonces, así como la fe, hay una fe muerta y hay una fe viva, también tenemos una esperanza. Y esa esperanza es una gran bendición, tener una esperanza en el Señor, pero también hay una esperanza muerta y una esperanza viva. Y nosotros tenemos que escoger en lo vivo. Amén. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Dios es un Dios maravilloso. Y por esa razón todo lo que tiene que ver vida va relacionado con el Señor. Todo lo que tiene que ver con la muerte tiene que ver con el pecado, y eso viene del diablo. Por esa razón Dios nos da vida, y todo el tiempo, vida eterna, por ejemplo. Es cierto que un día vamos a morir, pero un día, si estamos con el Señor, si tenemos al Señor en nuestro corazón, nuestra vida no va a terminar el día que dejemos este cuerpo mortal. Al contrario, ahí vamos a tener vida eterna. ¿Ve la diferencia? Entonces es una esperanza viva lo que el Señor nos está entregando, ¿sí? Y miremos ahora entonces ¿cuál es la fe muerta? Primero, yo quiero que veamos qué es la fe muerta. ¿Cuál es la fe muerta? Primero vamos a verla. Y dice ahí la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 5 del libro de Romanos.
otra vez. Volvemos a Romanos allí y vamos a mirar lo que es la fe muerta, porque hay la esperanza muerta. La esperanza muerta, dice así la palabra de Dios. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, dice San Pablo aquí en el capítulo 5. La esperanza que tenemos en el Señor no avergüenza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay una esperanza que sí avergüenza. Es la gente que tiene su esperanza en las cosas que nunca le van a dar la salvación. Y ahí tiene su esperanza. Ahí tiene su confianza en eso. Creen que todo eso les va a ayudar. Y creen que todo lo que están haciendo ya les va a garantizar la vida eterna. Y todos quieren ir a la vida eterna. Yo no creo, no hay una sola persona en el mundo que no quiera ir y que no quiera salvarse, que no quiera ir a la vida eterna. Y algunos piensan que la tienen y buscan las religiones para eso. Por eso nosotros no podemos predicar una religión, porque las religiones cada una tiene su forma en que convence a la gente de que esta es la religión verdadera y que con esta religión es la única que usted se va a salvar, y si usted sigue aquí entonces sí va a ir al reino de Dios. Y lo convencen allí de que usted sí pertenece a esa secta o a esa religión o a tal denominación, entonces usted se va a ir al reino de Dios, porque esa sí es la verdadera, ¿sí? ¿Y cuántas iglesias no dicen que son la verdadera? Pero están enseñando cosas que son de hombres. Tienen una esperanza que finalmente los va a avergonzar, porque cuando se presenten delante de Dios, Dios no los va a reconocer como tales, como hijos de Dios, y van a salir avergonzados de allá. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una esperanza. Y volvemos otra vez al libro de Pedro, capítulo 1 de Pedro 1:3, cuando Pedro dice: Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer, no dice nacer, nos dice renacer para una esperanza viva. La esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza viva. La esperanza que tiene la gente en religión es una esperanza muerta. La esperanza que tiene la gente en un falso apóstol, o en un falso profeta, o en un falso predicador, o en una imagen que tiene en su casa, o en sus propias obras, todo lo que está haciendo, nada le va a servir. Toda esa esperanza, si ponga todo el esfuerzo posible y sea muy dedicado a esto todos los días, va a avergonzarlo al final. Va a ser una esperanza que lo va a avergonzar, porque la única esperanza viva se llama Jesucristo. Y eso dice la palabra de Dios, y yo lo creo con todo mi corazón. Entonces es la esperanza que no nos avergüenza. La tercera característica de una persona que ha nacido de nuevo es el amor. El amor. Miremos lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. ¿Sí? El amor es la otra característica. Entonces la primera característica es la fe. La segunda característica es la esperanza. Y la tercera característica es el amor. Y el amor, dice la palabra del capítulo 3, también existen dos tipos, bueno, existen varias clases de amor, pero yo voy a hablar de dos. Uno, que es el amor de los hombres, el amor del hombre por lo material. Hay gente que vive para tener. Si ya tengo un carro, quiero conseguir un carro mejor, un carro más nuevo, o una casa, quiero una más grande. Ya tengo una, voy a comprar otra, y nunca se sacia del amor a las cosas, el amor al dinero, el amor a lo material. Nunca se sacia. El hombre nunca se sacia de tener. Por eso el Señor tal vez dijo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos.
porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar de este mundo cuando nos vayamos. Entonces, ¿cuál es el afán de querer y conseguir y voy? Y a veces nos esforzamos y bueno, gloria a Dios por los que Dios les ha bendecido, les ha dado, pero no gaste y no desgaste su vida tratando de obtener y obtener y obtener, y no piense sino en eso, porque ese amor a las cosas materiales tampoco le va a satisfacer. La Biblia nos da un ejemplo claro de Salomón, cuando el hombre consiguió y consiguió y consiguió y consiguió cosas y cosas, y hasta mujeres, tenía tantas que ya no las podía ni contar, tantas cosas que tuvo. Y cuál fue al final la conclusión de ese hombre. Dice, todo esto es fastidio, todo esto es aflicción de espíritu, esto no me satisfizo en nada. Así que el mejor ejemplo es ese. El amor, y también existen dos clases de amor. Llamémoslo uno, un amor malo hacia lo material, y podemos llamar el otro el amor de corazón a Dios. Vamos a hablar del amor material. Capítulo 3, del 1 al 5 de Timoteo, primera de Timoteo, está hablando acerca de la iglesia. Como estamos hablando del nuevo nacimiento, yo quise escoger este texto porque mire lo que dice ahí la palabra de Dios en este texto. Capítulo 3, yo creo que es segunda de Timoteo. Capítulo 3, segunda de Timoteo. Amén. Capítulo 3, segunda de Timoteo, no primera, sino segunda. Dice la palabra de Dios, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Creen que estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano? Yo pienso que sí, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren qué tremenda porción de la palabra de Dios. Habrán hombres, dice, amadores de los deleites más que de Dios. A eso me refiero yo con un amor malo, un amor mal enfocado, gente que ama las cosas, gente que prefiere, aísla a Dios, pero está ansioso y ama todo lo que pueda tener, lo que pueda poseer. Pero esos hombres, muchos de esos hombres son solamente amadores de sí mismos. Y a veces no se aman ni ellos mismos, porque si pensaran ellos mismos, pensarían un poquito en la responsabilidad que tienen también con su prójimo, especialmente si son padres o si son madres. Que tengan cuidado, porque qué educación le están dando a sus hijos cuando solo se aman a sí mismos, cuando solo son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, traidores, infatuados. Y lo peor de todo es que van a tener apariencia de piedad. O sea, van a parecer muy santos, tan lindos, que mucha gente los va a ver, son perfectos, no tienen errores, y muchos predican, y muchos de estos son inclusive hasta líderes que lideran iglesias y todo esto, pero son personas que solo se aman a sí mismas. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios que tienen apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de la fe, van a negar la eficacia de las cosas de Dios. O sea, van a predicar a Dios, pero no conocen a Dios. ¿Conoce usted a alguien? Yo conozco muchos que predican la palabra de Dios y ni conocen a Dios. Y son responsables, inclusive son iglesias grandes. No estoy hablando de iglesias chiquitas, estoy hablando de iglesias de miles y miles que van a escuchar a un supuesto apóstol ungido de Jehová, que no tiene ni la más menor idea de conocer a Dios, y que al contrario su vida es una vida llena de pecado, una vida llena de maldad, una vida llena de corrupción, que no solamente hace pecado, pero incita a los demás a hacer pecado. Y a ellos los llaman apóstoles, a ellos le dicen que son los hijos de Dios, los ungidos del Señor, y miles van detrás de Él. ¿Ve? Por eso la palabra de Dios dice, ellos
ellos van a tener una apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. ¿Sabe cómo niegan la eficacia de ella? Con sus propias vidas, porque si tuvieran de verdad la unción de Dios, eso lo demostrarían en sus vidas, pero no lo tienen. Lo que tienen es una supuesta autoridad o una forma como ha manipulado a la gente para que la gente les crea, y entonces la gente va y les cree y les cree y les cree y se hacen llamar apóstoles y profetas y muchos hasta pastores. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado con estos hombres, porque son solo amadores de sí mismos. Es un amor falso, no es un amor a Dios, es un amor al mundo. Y la palabra de Dios dice bien claro: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Entonces es claro que Dios quiere que enfoquemos nuestro amor. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro amor? ¿A dónde debe ir nuestro amor? Volvemos otra vez al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Y vamos a mirar este texto que ya lo leímos antes, pero vamos a repetirlo otra vez porque es un texto muy clave para este sencillo mensaje que yo les estoy dando. Romanos 10, 9. Dice la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire que ahí está implícita la palabra amor, porque dice: vas a creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Sabe? Los judíos tenían un lema, llamémoslo así. Casi que podemos decir que es su lema, y sigue siendo el lema de ellos. Y Pablo lo hizo un poquito más bonito cuando el Señor lo puso aquí en la palabra. El judío decía estas palabras así: amarás al Señor tu Dios, el lema, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso era el lema del pueblo hebreo. Había que amar a Dios con todo el corazón. Y el Señor Jesús simplemente le agregó una parte para nosotros, una parte que nosotros debemos considerar el regalo más hermoso, porque la palabra de Dios dice que cuando uno ama a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo nuestro ser, y ama al prójimo como a sí mismo, entonces está obedeciendo todo lo que está escrito acá. Yo no sé cuántos han leído la Biblia toda. ¿Usted la ha leído toda? Amén. Algunos sí, gloria a Dios por eso, pero no son muchos. Ahora, ¿cuántos recuerdan la Biblia toda? Eso es como difícil, ¿no? Recordar todo. No creo que haya uno solo que diga: yo conozco la Biblia de letra por letra y sé que dice toda la Biblia. Pero si usted quiere cumplir con lo que hay aquí en la palabra de Dios, lo único que tiene que hacer es cumplir con ese texto que yo acabé de leer, que acabé de decir. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, y habrás cumplido con lo que la ley de Dios dice. En otras palabras, eres un candidato para ir al reino de Dios. ¿Ve? No es tan difícil ir al reino de Dios, pero hay que cumplir requisitos, porque no todos van a ir allá, todos quieren ir, pero Dios va a seleccionar a los que Él sabe que han cumplido con lo que Él colocó. Y entonces ya tenemos 3 características de la persona que es nacido de nuevo. ¿Cuál es la primera? La fe. ¿Cuál es la segunda? La esperanza. ¿Y cuál es la tercera? El amor. Hay una última característica, y está en Mateo 7:16, y ya con esto voy a terminar. Mateo 7:16, y dice la palabra de Dios, Mateo 7:16, dice: por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, la otra forma de conocer aquella persona que es nacida de nuevo, una característica más es la última, es por sus frutos, por lo que está haciendo, por lo que hace, por lo que habla, por lo que dice, por lo que actúa, por lo que representa esa persona, porque no puede un árbol malo dar frutos buenos, aunque tenga una apariencia de bueno. Si es malo, dar frutos malos. Un día nos invitaron llevamos unos niños y había un árbol de manzana bien lindo allí, y le pedimos al dueño que nos dejara, pues ya tenía muchas manzanas ahí, se le estaban perdiendo, que nos dejara agarrar frutos de ahí para los niños. Y el dueño dijo que sí, pues eso no lo necesitaba, había mucha manzana ahí. Y fuimos cada uno con su bolsita y fueron a agarrar manzanas allí y sacaron muchas manzanas. Pero cuando fuimos a mirar, muchas se veían tan bonitas, pero adentro tenían gusanos, muchos gusanos estaban metidos, y casi no se pudo sacar ninguna manzana buena. Y tocó tirar esa manzana y tirarlas porque pues no servían. Y se veía bonito el árbol, y se veía tan linda las manzanas una por una y tan hermoso, pero el fruto estaba malo, porque el árbol estaba malo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Dios quiere que demos fruto para Él, un fruto bueno, y nuestro fruto debe ser un fruto de fe, un fruto de esperanza, un fruto de verdadero amor, verdadera fe, verdadera esperanza. Que hablemos y que en cada palabra que digamos la gloria de Dios está allí representada. Entonces usted va a saber si usted cumple y tiene las características para para merecer o tener el reino de Dios allí en su futuro. Usted puede tenerlo, es tan sencillo. Dios no nos pide nada que sea demasiado difícil, demasiado complicado. Dios no pide a nadie nada que Él no haya hecho antes ya. Lo que Él quiere es sinceridad, amor, fe verdadera. Si usted va a tener fe, que tenga fe de verdad en el Señor. Si usted va a tener esperanza, que ponga la esperanza en Él y no ninguna otra cosa. Nada le puede asegurar a usted el reino de Dios sino solo el Señor Jesucristo. Y que usted tenga el amor suficiente para amar a Dios con todo su corazón, con su alma, con su mente, con sus fuerzas. Si usted hace esto, Dios le va a dar la oportunidad de que usted ame al prójimo también. Y con eso va a tener la oportunidad usted de obtener ese reino de Dios que es tan importante, que es tan escaso y que no todo el mundo va a obtener. Ojalá que fuera todo el mundo, porque la misma palabra de Dios dice: Dios no envió a Jesús para que condene al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que no cree ya se está condenando a sí mismo porque no ha creído. ¿Y cómo Dios puede hablar con aquel que no quiere creer? Dios no puede forzar a nadie a creer. Dios no puede forzar a nadie a tener fe en Él. Eso debe nacer de la persona. Dios le puede ayudar, pero no puede creer por Él. Usted debe tener esa fe en el Señor y saber si le sirve o no. Pero por lo menos usted no puede decirle a Dios: ahora a mí nadie me dijo nada, yo no sabía que tenía que tener fe, yo no sabía que tenía que escoger a Dios, yo pensé que Dios ya, por ser yo, el ser que soy, ya tenía la salvación ganada, porque es lo que enseñan muchas iglesias. Yo por existir nada más, ya tienes el reino de Dios, y si mandas una platica para acá, todavía vas a tener un lugar mejor escogido allá. Qué terrible responsabilidad y qué juicio terrible para los que enseñan las cosas que no están en la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por la misericordia tuya. Te doy gracias por tu palabra esta tarde. Te doy gracias por la misericordia, el amor que nos tienes, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, por darnos tantas cosas hermosas,
por darnos tanta bendición, Padre mío, por darnos esa vida eterna, por anotar nuestro nombre en el libro de la vida, Padre mío, por darnos, Padre celestial, ese nacimiento nuevo, esa bendición maravillosa de haber mirado un día a Cristo, haberlo mirado con arrepentimiento y con una fe grande en nuestro corazón, haberlo aceptado en nuestro corazón, y ahora tenemos la salvación, tenemos el reino de Dios. Ayúdanos a conservar esa salvación, como dice tu palabra, con temor todos los días, con temblor, porque es algo que el enemigo quiere arrebatarnos y quitarnos, Padre, porque es lo más valioso que hay. Pero ayúdanos a mantenerla, Padre, en nuestra vida, y que nunca vayamos a fallarte, Señor. Danos fe para creer, danos ánimo para continuar, y permite, Señor, que siempre podamos estar gozosos y felices en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén.